Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esteban es un verdadero cristiano. Su actitud ante la pena de muerte decretada por las autoridades en su contra es la misma actitud de Jesús. Entrega su espíritu a Dios y perdona a sus verdugos. Esteban fue fiel seguidor del Maestro en su estilo de vida, en su predicación y hasta en su muerte. La Iglesia lo recuerda como el primer mártir. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este martes 21 de abril, nos ponemos ante el Señor, como siempre, en esta tercera semana del tiempo pascual, que el Señor resucite nuestra vida, nos dé ánimo, fuerza con la fuerza del Espíritu del resucitado. Nos ponemos penitentes ante el Señor y le pedimos humildemente perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que abres las puertas de tu reino a quienes renacen del agua y del Espíritu Santo, haz fructificar en nosotros la gracia del bautismo, para que libres de toda culpa podamos alcanzar la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quienes ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre, y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto expiró. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Al amparo de tu rostro, ocultas a tus fieles de las intrigas de los hombres. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. La gente preguntó a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en esta tercera semana, en este martes 21 ya, queridos amigos, de abril, y la palabra del Señor a través del Evangelio de San Juan, que nos acompaña en este tiempo pascual, capítulo 6, del 30 al 35, nos está hablando aquí ante una pregunta retórica, porque en realidad esta pregunta también es para nosotros: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? En realidad el autor sagrado, cuando pone esto en la boca de la gente y le pregunta a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? Upeago ñandela oñemporanduina, ¿verdad?
Porque si nosotros somos los alter Christi, los otros Cristos, upea la sociedad o por andutajen. Pene cristiano cuera, pene pellea lleva, que han vivido la resurrección, tercera semana, oye, guama biojina. Te cobe pues huma y con la perecoa, o pama y con la corrupción, o pama y con la popinda, o pama y con la licitación o mía para los amiguitos nomás, etcétera, etcétera. A bella poma biojina como tiene que ser verdaderamente. Queridos amigos, hablar de Dios es hablar del hombre viviente, de Ireneo de Lyon. Tengo una frase famosa, ¿verdad? Que decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Y eso es hablar de Dios, queridos amigos. Porque estamos en la crítica sea, y entonces de política, y la obispo cuela, o denuncias a Güere, la corrupción, o denuncias a Güere, entonces la dayaya poporanjaina, las cosas de Dios, las cosas del hombre, las cosas de lo que construye el reino de los cielos. Y por eso la pregunta aquí, queridos amigos, la gente le pregunta a Jesús, añandego ya el alter Christi, añandego ya ejina con ángala, ñandela ya resucita, ñandela ya veré coapete coe pues huina. A ver, dice ñañemón que está sobre Dios. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? Vaiga tú la gente o mañá o ella y que tu janguaya la overovia la ñande añeteteja la ñañemongueta y nada ya huere cobe ñande ya la ñandere cobe allá. ¿Qué obras realizas? Na bebé, ¿qué obras realizas? Entonces ni eres y por plata muy etcétera etcétera pero más o menos a la mitad pero otro ya por algún cosita pero no me refiero a esas obras, sino que a la obra verdaderamente de una verdadera conversión en tu vida, porque eso ya es consecuencia, queridos amigos. La consecuencia de, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, dice que todos eran capaces de compartir lo que poseían. Lo que nosotros poseemos, queridos amigos, es nuestra propia vida, nuestro propio ser, el regalo más lindo que el Señor nos ha dado y que nosotros hoy ponemos a disposición de nuestra comunidad. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Muy bien, y por ahí de inio. Upea la vender, uquera o recibía como gracia y como don de parte de Dios. Pero ahora dice, yo les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Quiere decir, queridos amigos, que hoy somos nosotros el verdadero pan del cielo que tenemos que entregarnos a nuestra comunidad. Ñandeña y Ana ave como alimento, ¿verdad? Como el sustento, como la fuerza, queridos amigos, para que nuestra sociedad tenga vida y vida en abundancia. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es el verdadero pan del cielo? Es Jesús, el Cristo. ¿Y quiénes ahora son los Jesúses, Yahshua o los verdaderos Cristos, los alter Christi de? Así es que, queridos amigos, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ñandego hángase yo que cuera, peñandere cobe, tiene que ser guiado por los principios y los valores del cielo. Y cuando decimos principios y valores del cielo, quiere decir, queridos amigos, los mandamientos de la ley de Dios. Upea ina peñan de yara, lleva añande a peñan de yara, y cuando añande, ya llevo ya janguaya ese cuera, lleva, allá güero guatá, allá güero a peñan de recobebe. Señor, danos siempre de ese pan. Pero sin embargo, queridos amigos, ellos no se dan cuenta que Jesús le está diciendo directamente aquí a la gente que si ustedes quieren ese verdadero pan, entonces ustedes tienen que aceptar, tenemos que aceptar. La añeteteñan de ella yerureros hallaeros, así como la gente, Señor, danos siempre de este pan. Entonces aquí viene la sentencia esencial y fundamental. Lleva la pepe yerureros danos siempre de ese pan. ¿Saben por qué? Porque yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá sed y el que cree en mí jamás tendrá hambre ni sed. Queridos amigos, así que upea la yerueta peñan de yara, peña ya es sape a mí, yepa. Ya es acá, peñan de acá y lleva tú y que lleva peñan de pronto los valores y los principios de Dios. Y vamos a ponerlo en práctica. Entonces, ni la ñañe entes allá y cuagua o lleva para la vida cristiana. Pero en el fondo, queridos amigos,
Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que esté purificado por la gracia de la resurrección del Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que alimenten en esta Pascua del pan de vida y busquen la forma de que nadie se pierda, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se dediquen a la promoción del bien común y alcancen los bienes prometidos por el Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre